Hola mis amigos y amigas, hermanos y hermanas de Vive tu Vida con Interioridad. Sean bienvenidos a este nuevo video que estamos grabando desde el Príncipe de Paz de la Iglesia Metodista Unida, que está en Del Río, Texas. La dirección es 404 West Chapoy. Aquí estamos ubicados y todos los días, a partir de las 10 de la mañana, cuando empezó el caos del coronavirus, la crisis, nosotros lo que hicimos fue abrir el templo todos los días y empezar a orar y alabar al Señor, para que en la alabanza y en la adoración el Señor se mueva. Y al moverse el Señor, pues nos va a ir a todos bien. Estamos orando, precisamente la hermana Marta nos está diciendo cómo ella está orando porque ahorita se aceleró otra crisis, que es por la muerte del señor Floyd, que en manos de un policía. Entonces se ha acelerado la crisis y estamos en un mundo convulsionado. Por eso la oración y rogando al Señor es lo que nos puede ayudar. Muy bien. El tema que vamos a tratar en el día de hoy es el tema de la obediencia. Y hay un pasaje que dice que Jesucristo aprendió a obedecer. Dice porque en Romanos 5:19, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, se refiere a Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Eso lo dice Romanos 5:19. Y en Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces, la propuesta de Pablo, tanto en la carta a los Romanos como en Hebreos, Romanos 5:19 y en Hebreos 5:8, es que el pecado de Adán fue de desobediencia. Pero hay que profundizar más. ¿Qué es la desobediencia o por qué uno desobedece? Si vamos al texto del Génesis, en el capítulo 2, y vemos la desobediencia de Adán y Eva, la caída, de ahí en adelante, que vemos que Dios los puso en el Edén para que vivieran eternamente, y luego les dijo, no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando ya la serpiente viene y los tienta, miren que no tenemos que mirar solamente la desobediencia, sino las causas por las cuales existe la desobediencia. ¿Por qué tú desobedeces? ¿Por qué Adán desobedeció? Porque quiso usurpar algo que solamente le pertenecía a Dios. Mire que la serpiente les dice muy claramente, les dice, no es que van a morir. Lo que pasa es que si comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, van a ser como Dios, van a ser dioses. Entonces, eso le abre a uno el apetito de la avaricia y de la codicia. La codicia es atrapar lo que a otro le pertenece. Y la avaricia es llenar sus propias sacos, sin importarle. Aquí en Estados Unidos, la codicia la castigan, porque yo no puedo ir a quitar al otro su propiedad privada. Pero la avaricia no. Entonces la gente cae en ese pecado, que es, lo mío es mío y nadie me lo quita. Me prohíben quitarle a los otros, pero que si es mío, eso es para mí, el egoísmo. Entonces, codicia y avaricia, el pecado de desobediencia tiene una causa. ¿Cuál es la causa? Querer usurpar los derechos del otro. Y los derechos de Dios son inquitables, no se pueden quitar. Los derechos de Dios le pertenecen solamente a Él. Y cuando uno le quiere quitar el derecho a Dios, la autoridad que Dios tiene, entonces uno quiere ser como Dios, tener su propia autoría. Y de esa manera se vuelve uno desobediente. La desobediencia tiene una causa. ¿Cuál es la causa? Querer uno usurpar las cosas de Dios. En este momento que estamos hablando desde el punto de vista espiritual. Pues de ese tema es el que vamos a hablar en el día de hoy. Está mi hermana Marta, está mi hermana Sandra, y le doy el paso a mi hermana Marta. Muy buenos días, Dios me los bendiga. Aquí estamos de nuevo enviando el mensaje. Esperamos ser bien recibidos ahí en sus hogares, en el lugar donde ustedes nos miran, sea en el trabajo, nos escuchen
Yo les doy el consejo que cuando no tengan tiempo de mirar, pues escuchen la palabra del Señor. Estamos hablando del tema la obediencia. El pastor lo está explicando muy bien. Entonces vemos en la palabra de Dios, en Juan 14:23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra obedecerá, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Todo esto es en Deuteronomio, y en el 5:32 dice: mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengas largos días en la tierra que habéis de poseer. La obediencia a Dios es una parte esencial de la fe cristiana. Jesús mismo fue obediente hasta la muerte, incluso la muerte en la cruz, una muerte humillante y pública. La Biblia dice que mostramos nuestro amor, esto es, demostración de amor es la obediencia, y obedeciendo a Jesús en todas las cosas. Dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y aquellos que no obedecían preguntó en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? La obediencia se define como cumplimiento respetuoso o sumiso a los mandamientos de aquel que es la autoridad. Y cuando examinamos esta definición o significado en detalle, veamos, sea un cumplimiento respetuoso. Significa que es nuestra obligación obedecer a Dios, así como Jesús cumplió su deber al Padre muriendo en la cruz por nuestros pecados, en obediencia al plan trazado para llevar a cabo la salvación del mundo. Fue sumiso, indica que cedemos cada uno de nosotros nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Mandamientos. Los mandamientos están en la Biblia, en las Escrituras, las cuales son las instrucciones para caminar correctamente, vivir de manera agradable ante Dios y la autoridad que es nuestro Dios, cuya autoridad es total e indiscutible. Esto es, el cristiano verdadero debe cumplir con todo lo que Dios ha ordenado. Es nuestro deber hacerlo, y es importante recordar que nuestra obediencia a Dios no es solo por deber, sino que es por amor. Amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas a nuestro único Dios todopoderoso. Este es el primer gran mandamiento, y así por amor le obedecemos. Si usted está pensando que por obras usted demuestra obediencia, no es así, sino cuando verdaderamente ama a Jesús, obedece y sirve, entonces sus obras son justas. Antes de tener o aceptar el regalo de salvación y compromiso con nuestro Jesús, bendito del reino, nuestras obras son como trapos de inmundicia. Si amamos a Dios, le obedeceremos, y cuando amamos a Dios, naturalmente tenemos amor el uno por el otro. La obediencia, a los mandamientos de Dios nos convierte en luz y sal en un mundo oscuro, sin sabor y lleno de maldad. La obediencia demuestra nuestro amor hacia Dios. Ahora tenemos a la hermanita Sandrita. Sí, hola, bienvenidos. Muchas bendiciones a todos los que nos miran y nos escuchan y nos van a escuchar. ¿Por qué es importante la obediencia a Dios? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia tiene mucho que decir sobre la obediencia. En la historia de los 10 mandamientos vemos cuán importante es el concepto de obediencia para Dios a través de los versículos de la obediencia. En Deuteronomio 11, 26, 28
lo resume así: obedeced y seréis bendecidos, desobedece y serás maldito. En el Nuevo Testamento aprendemos a través del ejemplo de Jesucristo que los creyentes son llamados a una vida de obediencia. La definición de la obediencia en la Biblia es: el concepto general de la obediencia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se relaciona con escuchar a una autoridad superior. Uno de los términos griegos para obediencia transmite la idea de colocarse bajo alguien, sometiéndose a su autoridad y mandato. Otra definición griega para obediencia en el Nuevo Testamento representa confiar y escuchar. Así que la obediencia bíblica a Dios significa simplemente escuchar, confiar, someterse y rendirse a Dios y su palabra. Razones por las que la obediencia a Dios es importante. Los versículos sobre la obediencia nos manifiestan las razones por qué ser obediente ante el Padre. Y no solo ante el Padre, debes obedecer a las autoridades delegadas por Dios: pastores, líderes, autoridades seculares. Eso muestra un alto entendimiento de ser obediente a Dios. Jesús nos llama a obediencia en Juan 14:15. En Jesucristo encontramos el modelo perfecto de obediencia. Como sus discípulos, seguimos el ejemplo de Cristo, así como sus mandamientos. Nuestra motivación para la obediencia es el amor. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. La obediencia es un acto de adoración. Romanos 12:1. Si bien la Biblia sitúa un entero énfasis en la obediencia, es significativo recordar que los creyentes no son justificados, hechos justos, por nuestra obediencia. La salvación es un don gratuito de Dios y no podemos hacer nada para merecerla. La verdadera obediencia cristiana fluye de un corazón de gratitud por la gracia que hemos recibido del Señor. Muchas gracias. Ahora le paso al pastor. Así es, apreciados hermanos. Entonces estamos hablando del tema de la obediencia. Y lo contrario de la obediencia es la desobediencia. Cuando se obedece a uno, se desobedece al otro. Por eso la palabra de Dios dice: no sirváis a dos señores, no podéis servir a dos señores, porque le servirá al uno, inmediatamente desobedecerá al otro. Y si desobedece a este, no obedecerá al otro. No se le puede servir a dos señores. Ese es el tema de la obediencia. Entonces, la desobediencia, el primer pecado de desobediencia que vemos es el de Adán y Eva, que desobedecieron. ¿Cuál fue la causa? La causa fue querer usurpar lo que a Dios le pertenece, la autoridad divina, y ellos quisieron ser como dioses. Muy bien. De ahí en adelante acarreamos esa tendencia a ser desobedientes. Y si yo soy desobediente a mi padre, ¿cómo me llamaría? Un hijo desobediente. Por lo tanto, la palabra de Dios nos dice qué consecuencias tenemos. Ahora, entonces, dice la palabra de Dios que cuando se le sirve o se le obedece a alguien, inmediatamente uno se hace esclavo de él. Vamos a poner el caso ahorita del coronavirus, de la pandemia, del caos y de la catástrofe. ¿Quiénes son los que están dirigiendo o se presentan como autoridad? Los gobernantes, especialmente los ejecutivos, la parte ejecutiva. Dice cómo debemos nosotros obedecerles a ellos para que la pandemia pase. Entonces, ¿estarán las autoridades y los gobernantes por encima de Dios? ¿O es Dios está encima de ellos? ¿A quién tú les obedeces? ¿A Dios o le obedeces al gobernante? Es que me parece extrañamente, me admira, me asombra que en ciertos países el gobernante era malo hasta el coronavirus. Cuando el gobernante dijo: oh, yo los protejo del coronavirus, tienen que confinarse en la casa, ponerse tapabocas, lavarse las manos y eso, inmediatamente todos dijeron: oh, qué presidente tan bueno que tenemos, qué alcalde tan bueno tenemos, qué gobernador tan bueno tenemos, se volvió bueno. De la noche a la mañana se volvió bueno. De eso tan bueno no dan tanto, dice el dicho.
Entonces, en Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? ¿A quién tú obedeces? ¿A quién escuchas? ¿Cuál es la voz que tú escuchas? ¿Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Lo dice Romanos 6:16. Ahora, como consecuencia de que tú obedeces al gobernante y no a Dios, entonces dice Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los desobedientes obedecen a los hombres y no le obedecen a Dios. Y en Efesios 5:6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y en Colosenses 3:6 dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Quieres que la ira de Dios venga sobre nosotros? Entonces hagamos parte de los desobedientes a Dios y verá cómo nos va. Voy a dar el paso a mi hermana Mar. Continuamos leyendo versículos y hablando de la obediencia. En primera de Juan 2:3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si obedecemos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no obedece sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que obedece su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Así es, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo olvidadizo, sino hacedor de la palabra, o sea, de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Cuando los hijos de Dios son obedientes a su Padre Celestial, Dios es glorificado en su vida. Mateo 5:16, Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Realizar buenas obras requiere obediencia. Jesús nos llama a las buenas acciones. El testimonio de santidad de un cristiano es un claro testimonio de que Dios está obrando en él. Por motivo de su obediencia, esto es que es un cristiano obediente. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando obedecemos al Señor, podemos vivir una vida de alegría, con gozo en nuestros corazones. Vemos muchos ejemplos en la Biblia. En Génesis 6:9, estamos hablando de Noé, un ejemplo de obediencia. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Con temor y en obediencia preparó su casa y por eso se salvó. Y salvó a su familia por ser obediente. Dios, hablando con Noé, le dijo que iba a llover y nunca había llovido. La lluvia no existía. Un vapor que brotaba de la tierra regaba la vegetación, las plantas, los árboles. Y Noé creyó a Dios y le obedeció y construyó el arca en la cual se salvaron él y su familia. También vemos que Abraham es otro ejemplo de obediencia, pues Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. No le dijo, te voy a llevar a tal lugar. Era un destino incierto, pero aún así Abraham le obedeció. También vemos el ejemplo de Moisés, que a pesar de que él ponía pretextos, tuvo que cumplir en obediencia a Dios lo que él le mandó. En Éxodo 3:2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema?
Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y Jehová Dios envió a Moisés para que fuera el libertador del pueblo de Israel. Aunque Moisés puso muchos pretextos y Dios le dice, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Por 40 años Moisés fue líder del pueblo de Israel, y era Moisés de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Ahora tenemos a nuestra hermanita Sandra. Así es, mis hermanos. ¿Qué es la verdadera manera de adorarle a Dios, nuestro Padre? Os ruego que entreguéis vuestros cuerpos a Dios por todo lo que ha hecho por vosotros, que sean un sacrificio vivo y santo, del tipo que Él encuentre aceptable. Dios recompensa la obediencia. Si nos damos cuenta, cada vez que leemos en las Escrituras, podemos notar que Dios bendice y recompensa a todo aquel que es obediente. La obediencia trae recompensa sin duda alguna, y esto lo vemos en Génesis 22:18. Y por medio de tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas, todo porque me has obedecido. Y en Éxodo 19:5, ahora si me obedecéis y guardaréis mi pacto, aquí está dando una promesa sobre el resultado de obedecer, seréis mi tesoro especial de entre todos los pueblos de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Qué bonito, ¿verdad? Es maravilloso. Amén. Amén. En Santiago 1:22-25, pero no se limite a escuchar la palabra de Dios. Debes hacer lo que dice. De lo contrario, solo se están engañando a sí mismos. Porque si escuchas la palabra y no la obedeces, es como verte en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si observas cuidadosamente la ley perfecta que te libera, y si haces lo que dice y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por hacerlo. La obediencia a Dios prueba nuestro amor. En 2 de Juan 6, y esto es amor, que andemos conforme a sus mandamientos. El verdadero amor obedece al Padre. Este es el mandamiento como habéis oído desde el principio, para que andéis en él. La obediencia a Dios demuestra fe. Juan 2:3-6, y estamos completamente seguros de que lo conocemos, sabiendo que estamos obedeciendo sus mandamientos. Si alguien dice conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, esa persona es mentiroso y no está viviendo en la verdad. Pero aquellos que obedecen la palabra de Dios verdaderamente muestran cuán completamente lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Aquellos que dicen que viven en Dios deben vivir sus vidas como Jesús lo hizo. Amén. Y ahora le paso Amén. al pastor Ricardo. Amén. Muy bien. Ahora para terminar mi parte ya en este día, ¿qué ganamos con la obediencia? Supongamos, yo quiero hacer un acto de obediencia a Dios y ahora en adelante mi actitud va a ser obedecerle a Dios. Voy a ser obediente a Él. Lo que Dios me indica en su palabra, lo que Dios me dice a mi conciencia, a mis oídos. Voy a estar en relación íntima con el Señor y le voy a ser obediente a Él. ¿Qué gano? Primero, aumenta mi fe. Segundo, voy a recibir la misericordia de Dios. ¿Usted se imagina estar bajo la misericordia de Dios? Que el corazón de Dios, que el corazón de Dios se apiade de mi miseria humana. Imagínese cuánta riqueza no voy a tener. Tercero, mi ministerio, mi apostolado, mis obras van a estar cubiertos y guiados por el Señor. Otro aspecto, las obras que yo hago van a ser sabias. Voy a ser sabio para las cosas inteligentes, para hacer las cosas con sabiduría,
Y cuando me enfrento al mal, voy a ser ingenuo. O sea, miro el mal y no lo voy a tocar. Y por último, una de las cosas maravillosas que tiene la obediencia es que voy a estar en la verdad. Porque si obedezco a Dios, estoy en la verdad. Y si estoy en la verdad, tengo al Espíritu Santo, que es el que me guía a toda verdad. ¿Quiere que pruebe por citas bíblicas cada uno de los aspectos que he dicho? Entonces, en Romanos 1.5 dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, es decir, la gracia para yo hacer el ministerio, apostolado es enviado, donde quiera que yo pise, que allí lleve la gracia de Dios. Entonces, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces, ¿ve? Gano fe. Segundo, Romanos 11.30 dice, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la obediencia. ¿Ve? O sea, por la obediencia alcanzamos misericordia de Dios. Y en Romanos 11.32 dice, porque Dios sujetó a todos en obediencia, en desobediencia. Los desobedientes los sujetó para tener misericordia de ellos. Si tú eres obediente, empieza Dios a ejercer la misericordia de Él sobre ti. Te va a premiar. Y en Romanos 15:18 dice que por medio de mí, o sea, del que ejerce el apostolado, dice Pablo, para la obediencia de los gentiles, es decir, mi obediencia ayuda a que otros se vuelvan obedientes. Amén. Dice, con la palabra y con las obras. El otro, Romanos 16:19 dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. ¿Ve? El penúltimo, 2 Corintios 9:13, dice, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profetizáis al Evangelio de Cristo. Es decir, cuando uno es obediente a Dios, el Evangelio se le vuelve tranquilo, no se le vuelve una carga pesada. Y por último, es lo que le decía el Espíritu Santo, 1 de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. O sea, cuando uno obedece a Dios, inmediatamente quedas purificado, limpio. Amén. Se nos quitan aquellas aberraciones que nos hacen sufrir, aquellas tendencias al mal, porque nos volvemos ingenuos para el mal, no lo hacemos, y sabios para las cosas buenas. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, ¿mediante qué? Mediante el Espíritu que nos guía, que nos enseña, que nos corrige, que nos recuerda, de Juan 14 y Juan 16. Dice, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. El obediente se transforma, su corazón le cambia, porque ya empieza a tener, es el corazón de Dios. ¿Vale la pena ser obedientes a Dios? Yo creo que sí. Ganamos el 100 por 1 y al final la vida eterna, como nos dice el Señor en otro pasaje. Aquí termino en el día de hoy, le doy el paso a mi hermana Marta. Continuamos viendo ejemplos de obediencia y vemos enseguida, después de la muerte de Moisés, vemos el ejemplo de Josué, en cual la palabra de Dios dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Josué fue obediente y llevó al pueblo de Israel al otro lado del Jordán, a la tierra prometida. Y habló con el pueblo y dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Y ustedes a quién servirán? Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Así como vemos ejemplos de obediencia en la palabra de Dios, también hay ejemplos de desobediencia, como Saúl, el primer rey de Israel. En 1 Samuel 15:24, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Vemos también, entonces dijo Saúl a su escudero, después de un tiempo, Saúl se encontraba
en pecado ya y desechado de Dios. Y entonces le dice a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Así murió Saúl, se suicidó. Otro ejemplo de desobediencia es Jonás. Dios le habló a Jonás y lo envía a predicar a Nínive. Y Jonás desobedece para no contar la historia, que es tan larga y casi todo el mundo la conoce, por su desobediencia termina en el vientre del gran pez. Pero oró Jonás dentro del vientre del pez y en su grande misericordia, Dios mandó al pez que lo vomitara. Podemos aprender que la obediencia siempre trae bendición y éxito, y la desobediencia trae consigo maldición y fracaso. Entonces nosotros tomamos la decisión. Nuestra decisión de obediencia seremos exaltados en lugares altos y espaciosos, bendecidos en la ciudad y en el campo, con bendición hasta que sobreabunde. Jehová peleará nuestra batalla, huirá el enemigo. Dios enviará bendición en nuestra tierra y en el fruto de nuestra tierra. Nos confirmará como pueblo santo escogido. Cuando obedecemos a Dios y caminamos rectamente, las obras de tus manos serán benditas y prestarás y no pedirás prestado, y estarás por encima y no debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. En Marcos 12:29 Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos, y esto es más que todos los holocaustos y sacrificios. En Mateo 26:38, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Ahí vemos claramente que ahí, en la voluntad de Dios, nosotros debemos hacer a un lado nuestra voluntad. Ahí está la clave. Nuestra voluntad es imperfecta y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ahora tenemos a la hermanita Sandra. Sí, hola, bienvenidos de nuevo. Nuestra obediencia a Dios siempre nos permitirá disfrutar de las bendiciones que Él nos ha prometido. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, y yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrá sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán. Eso está en Deuteronomio 28:1-2. Qué glorioso es saber que las bendiciones de Dios nos alcanzarán. Y cuando se hará realidad esto, cuando pongamos por obra la palabra de Dios, es decir, cuando seamos obedientes al Señor. El ser obedientes es una decisión personal, no depende de las circunstancias que puedas estar viviendo. Él nos da la libertad para escoger el camino de la obediencia o de la desobediencia, y cada cual tiene sus resultados. ¿Qué es la obediencia de Dios? La obediencia consiste en hacer lo que Dios diga, cuándo, cómo y con quién Él diga. No hay espacio para la pasiva en lo relacionado a la obediencia a nuestro Padre Celestial. Este nivel de compromiso requiere una decisión activa. La obediencia a Dios es una actitud que tenemos que aprender y aceptar. Importancia y beneficios de practicar la obediencia como valor. Debemos ser obedientes porque podrás obtener una buena reputación como persona. Además, Dios te dará bendición, Dios te dará un mejor trabajo, Dios recompensará todos tus actos y obediencia.
Y también debemos de obedecer a nuestros padres. Hay varias razones por las que debemos obedecer a nuestros padres. Empezamos por lo más importante, que es el mandato de quien instituyó la familia, ¿verdad? Dios así es que debemos obedecer a nuestros padres para que nos vaya bien en nuestra vida siempre. Y también porque ellos ya han vivido pues más que nosotros y saben qué es lo mejor para nosotros. Ellos siempre van a querer el bien para nosotros, ¿verdad? Así que hay que obedecer a nuestros padres. ¿Qué es el respeto y la obediencia? Es importante saber que el respeto es la base de la buena convivencia de una sociedad y la obediencia es una forma de sumisión de una persona hacia los demás. Los beneficios de la obediencia en Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Y en Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Por tanto, la obediencia a Dios trae nuestras vidas por los siguientes beneficios. Nos proporciona inteligencia y sabiduría para vivir. Trae grandes bendiciones en todas las áreas de nuestra vida. Nos guía a la justificación por la fe en Jesús. Nos hace herederos de la vida eterna. Y para finalizar y pasarle a la hermana Marta, dice, el amor de Dios es tan grande que a pesar de que el ser humano decidió por su propia voluntad desobedecerle, el Señor ya tenía el plan preparado para librar al hombre de las nefastas consecuencias de su error. Ese plan era nada menos que Cristo Jesús. Y así como por la desobediencia de hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Cristo vendría a este mundo a vindicar el carácter de Dios, a darnos esperanza y a restaurar la relación entre Dios y el hombre rota en el Edén. Gracias. Aquí estamos y para despedir, yo solamente quiero decirles que, como dice la palabra es la verdad, y andemos en la verdad, vivamos en la verdad, porque la obediencia trae bendición, la obediencia trae paz al corazón, la obediencia purifica nuestro ser. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, nos purifica interiormente, nos limpia, nos sana las heridas, nos quita toda inmundicia de nuestro ser, todo mal pensamiento se somete a la voluntad de Dios. Por eso la palabra de Dios dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Agradecemos a Dios por el privilegio y la oportunidad de poder ser obedientes. Él es quien nos fortalece para poder ser obedientes. El Espíritu Santo de Dios que mora y habita en nosotros es quien nos ayuda para poder vencer la prueba diaria y la lucha continua en contra de las potestades del enemigo. Oremos para despedir el video de hoy. Bendito Dios y Padre, venimos ante ti, oh Jehová de los ejércitos, nuestro Dios vivo, nuestro Dios verdadero, nuestro Dios viviente, el único creador de todas las cosas. Gracias, Señor, porque nos has creado a tu imagen y semejanza. Nos formaste del polvo de la tierra y soplaste aliento de vida en nuestra nariz. Padre amado, tus mandamientos queremos obedecer, Señor. Mi Cristo bendito del reino, tú nos resumiste los mandamientos en dos grandes mandamientos. El primero es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Asimismo, Señor,
queremos llevar a cabo estos dos grandes mandamientos en nuestra vida. Te amamos, te servimos, te adoramos, exaltamos y bendecimos tu nombre, porque solo tú eres digno de la suprema alabanza. Amamos a nuestro prójimo y por eso enviamos este mensaje de salvación. Ahí donde se encuentre ese corazón que está sufriendo, que se siente angustiado, que está desesperado, preocupado, seas tú obrando en él, Señor. Oh, mi Dios amado, gracias, Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Bendecimos toda la congregación de Iglesia Príncipe de Paz. Asimismo, a su pastor, nuestro pastor Ricardo Rubio. Bendícelo, protégelo, llévalo con bien, Señor, y que sea todo un éxito todo lo que emprenda. Te agradecemos por el equipo de grabación, a mi hermanita Sandra, a mi hermanita Eugenia, a Johnny Roy y a todos los que participamos para poder seguir adelante con este ministerio. Gracias, mi Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén, amén, amén.